Señores, de regreso estamos con el consumidor y nos visita José Bretón. Él es experto en desarrollo ejecutivo, consultor, coach, conferencista y también es facilitador de la Pontificia Universidad Católica de Madre y Maestra. Y con él estaremos hablando hoy sobre un tema muy interesante, cómo aprender a conversar. Y es un tema que para mí, yo sé que va a ser de mucha utilidad, porque hablamos mucho, pero conversar es diferente. Un gran placer conocerlo. Para mí, Pablo. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y qué bueno que esté en el programa. Y vamos a hablar de esto. ¿Qué es conversar y cuál es la diferencia de conversar y hablar? Sí, mira, es un término aparentemente conocido y tradicionalmente usado por el contexto en que nosotros lo manejamos. Tiene que ver con la forma de hacer trabajo de un gerente o un directivo. Y ahí te voy explicando. ¿Qué hace un directivo durante un día? Reuniones, tener manejo de teléfono, responder dudas, coordinar acciones, decimos nosotros típicamente. Ese ejercicio se da principalmente desde la habilidad de conversar para generar acuerdos. Y ahí te estoy dando un elemento importante. Si no se genera acuerdo, no hay conversación. Hablar es una distinción diferente. Hablar es cuando estamos tú y yo, por ejemplo, en este proceso, pero no hay una finalidad específica para que algo suceda después de esta interacción. Cuando hay conversación, a partir de ahí sucede algo distinto que no hubiera sucedido si no se abre el espacio para la interacción. Si te das cuenta, gerenciar necesita de esa habilidad. Porque, por ejemplo, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es tener una capacidad de escucha, de poder tomar un problema y convertirlo en un objetivo, de poder crear una respuesta ante un evento determinado. Y todo eso son elementos directamente que están enmarcados dentro de lo que es la conversación. Cuando hablamos en el día a día, ¿no? Para nuestra utilidad, el común dominicano, el común ciudadano, hablar de conversar, ¿de qué forma le beneficia? ¿Cuál es la ventaja de conversar? Y yo un poco ya dentro de lo que usted hablaba al inicio, pero ¿cuál es la ventaja de conversar? Me refiero a lo que estamos viviendo hoy día, porque al escucharlo, relacioné mucho con lo que está pasando en el país y las negociaciones en general. Sí, mira, si no hay conversaciones, no hay futuros distintos. Estoy diciendo algo sencillo, pero bastante impactante. Porque para que suceda algo, típicamente amerita una conversación previa. Es abrir un pedido para que alguien ejecute algo distinto. Yo estoy aquí por una conversación. Es decir, busqué la forma de contactar a alguien que me dijera, sí, ven al programa. Entonces, la vida se trata de abrir pedidos, de abrir conversaciones para que sucedan algo distinto. Lo relacionas con el país y yo te digo algo más. Nuestro país está carente de conversaciones porque en la conversación alguien dice, sí, yo lo hago. Alguien dice, ok, lo vamos a hacer. Yo te lo entrego el lunes a las 3. Si te das cuenta, la dinámica en la cual interactuamos no es esa. Es más que todo o de una manera analítica, de una manera de evaluar elementos, pero no de hacernos cargos. En la conversación tú te haces cargo para que algo se haga. Aquí es algo relevante. Uno vive en un mundo a veces de obviedad. Uno supone que el gerente de finanzas sabe de finanzas y va a hacer lo que tiene que hacer. Ahora, no necesariamente funciona así. Más que todo funciona desde algo que no sucede, que el departamento de operaciones o el departamento de calidad le pide para que lo haga y se da en situaciones contrarias. Entonces, uno está metido propiamente en una gran conversación. Sin embargo, no tiene las habilidades para ello. Y ahí me voy a salir también de contexto en este momento, que es una relación de pareja. Es una conversación para que algo se siga haciendo y o para que algo suceda de manera distinta. Entonces, si uno no tiene esos entendimientos muy claros, nosotros estamos en el mundo académico y sobre todo laboral, más de 25 años, las carencias que tienen hoy día los equipos de trabajo es porque no se atreven, por ejemplo, a abrir una conversación de feedback y entender el valor de sostenerla. Porque cuando yo me siento contigo y abro la conversación para darte retroalimentación sobre lo que no está sucediendo adecuado, lo que te estoy haciendo es un pedido para que lo haga diferente, de forma más productiva para ti y para mí. Y esa conversación de feedback o de retroalimentación que te hago mención es inmensamente relevante. Uno se desarrolla, uno crece, uno es mejor, uno logra construir algo siempre y cuando es capaz de oír lo que alguien me pide, lo pienso, lo analizo, lo reviso y hago el compromiso de hacer comportamientos distintos. ¿Cuáles son las características que debe tener una buena conversación? Primero,
tener un pedido para que algo sea diferente, un objetivo, solicitar algo. Segundo, entender lo que es la declaración. Nosotros no somos muy dados a la parte declarativa. Es decir, declarar es decir, sí, yo lo hago. Okay. Declarar es decir, tú a mí, sí, José, esto fue lo que te pedí y esto satisface lo solicitado. Okay. Es distinto a yo... Pero a la hora, disculpe, a la hora del pedido, porque dentro del liderazgo está también la forma en que nosotros hacemos el pedido a nuestros empleados, a nuestros semejantes, ¿no? Para hacer una acción. Esa forma de cómo nosotros llevamos ese mensaje es parte también de la conversación. Por eso la influencia tiene mucho de igualación, por ejemplo. Influencia que está dentro de la conversación tiene mucho que ver considerar lo que tú piensas, lo que tú opinas, tu mundo, para incluirlo en la conversación. Y esas son habilidades que típicamente un gerente no lo tiene desarrollado porque está más asociado al conocimiento técnico, a la experiencia. Claro. Yo tengo 10 años haciendo esto y debo suponer cómo se hace. Claro. Sin embargo, hay gente que son muy buenos en la práctica, pero en la teoría no necesariamente. Estás diciendo algo importante. Uno vive hoy más que nunca en contacto con información. Muchas frases en las redes sociales, mucha lectura. Sin embargo, que tú seas capaz de decirlo no significa que seas capaz de hacerlo. Claro. La conversación provoca que la acción sea mucho más específica y se aboque a tener un resultado específico. Por eso nosotros después de tener más de 8 años trabajando estos temas, hemos compendiado dentro de lo que es Conversa Escuela Ejecutiva una serie de programas y entrenamientos que tienen que ver con que el ejecutivo se entienda, se experimente más desde la conversación y entienda que con ella va a generar acciones distintas para que se logren resultados diferentes y se logren sobre todo las metas institucionales de la organización. Se hablaba de, bueno, aquí preguntaban los muchachos, ¿cuál es la diferencia entre conversar y hablar? Porque, ¿y cuál sería la diferencia? Sí, hay términos parecidos. Voy un poquito más distante. Conversar y comunicación. Comunicación es dar un mensaje. Comunicación es compartir información. Comunicación es transmitir algo que yo sea otra persona. Pero es de una sola vía, Pero ¿no? es de solo una vía. Claro. Y no necesariamente se espera que haya un compromiso de la otra parte. Claro. Nosotros estamos comunicando ahora mismo en el programa. Hay una serie de personas que nos están escuchando y viendo y están entendiendo este mensaje, más no hay una acción necesaria que se ejecute después. Claro. Hablar es mucho más ligero. Hablar es entrar a un proceso más relax en el cual simplemente estoy diciendo cosas, más no tiene una estructura, no tiene una intención de lograr algo diferente. Dialogar puede acercarse un poco más a este término, que ya es con un carácter más organizado, institucional. Sin embargo, la conversación tiene una estructura, la conversación tiene una mecánica que te lleva a un fin, y ese fin es un acuerdo que alguien tiene que hacer y sobre todo responder por la acción del mismo acuerdo dentro de las empresas, ¿qué tan importante es ser buen conversador? Mira, un directivo estadísticamente se tiene un 90% de su tiempo lo dedica a interactuar con otros, a conversar. Date cuenta lo relevante. Es decir, un vicepresidente no hace trabajo sentado pensando ante un computador. Claro. Hace trabajo desde sentarse con un equipo y decir, mira, me parece que podemos establecer esta estrategia. O simplemente decir, a ver, esta estrategia no se ejecutó, ¿qué falta aquí? ¿Qué no quedó claro? ¿Qué recursos necesitamos? Entonces, estamos diciendo, en otras palabras, que el centro para hacer trabajo en el mundo corporativo está ligado en un 90% con lo que es la parte de conversación. Y vuelvo a insistirte, más estamos enfocados en el conocimiento, en la maestría, estamos más enfocados en la experiencia, que tener las habilidades para tener una conversación productiva. Porque yo necesito, Pablo, que tú te sientas escuchado por mí. Yo necesito hacer preguntas sobre lo que tú me dices para esclarecer. Yo necesito saber qué está detrás de lo que me dices para tener más claro cuál es la intención que estamos desarrollando en la conversación. Entonces, esas son habilidades conversacionales que necesitamos entrenarnos, porque partiendo de estas habilidades vamos a lograr que otras, como trabajo en equipo, como negociación, como lo que puede ser manejo de conflicto, cualquier competencia adicional, pueda tener mayor efectividad dentro de la organización. Cuando nos referimos a la preparación para una persona ser, porque nadie nace, tú hablabas de que nadie nace conversado con esas características. Bueno, hay personas que tal vez son innatos, que lo traen, pero hay personas que necesitan aprender. ¿Cuáles son esas características? ¿Qué se aprende? ¿Cómo se enseña a ser un buen conversador, a hacer una buena conversación? Claro,
en dos niveles diferentes. Sí. Primero, entendiendo el valor de la conversación. Esto suena sencillo, Sí. porque uno lo hace, uno entiende, bueno, desde los 2 años yo estoy hablando, pero no entiende el carácter, el impacto que está logrando en otros, la forma, como tú decías ahorita, y también cómo yo puedo mover personas a través de ella. Entonces, hay una primera fase de setear el entendimiento, de verlo, de tocarlo. Segundo, tenemos diseñado estructura que nos permite navegar a través de preguntas y a través de algunas interacciones en el lenguaje que permite enfocarse la conversación. Okay. Si te das cuenta, a veces uno empieza a hablar con alguien Sí. y salta de un tema a otro, por ejemplo, Claro. y la otra persona dice, a ver, ¿de qué me estás hablando ahora? Sí. Es porque no tiene esa estructura clara para navegar a través del lenguaje y generar la conversación. Pero esto entonces debe venir con una preparación previa. No. ¿No? No. ¿No hay una Porque- preparación previa sobre lo que vamos a conversar, por ejemplo? Ah, bueno, el tema sí, El tema pero sí. la habilidad se Sí. desarrolla. Ok. Y tú decías algo importante. Hay personas que tienen ya algunos elementos que lo traen de fábrica. Sí. Lo que sucede es que no lo tienen consciente. Cuando se dan conciencia de que sí lo hacen, o viceversa, a veces yo voy entrenando en esto y alguien me dice, pero eso que usted me está explicando lo hace mi jefe. Entonces ya tienes conciencia sobre esos comportamientos, esas habilidades, y empiezas tú a incorporarlas y a ejecutarlas. Sí. Entonces, es algo inmensamente bonito porque tiene que ver con el desarrollo de la persona. Nosotros vinimos aquí a autorrealizarnos, a hacer cosas distintas hoy a las que hacíamos ayer. Sí. Y esto te entra en un proceso no de resolver un caso, no te entra en un proceso de describir un problema ajeno a ti, sino un tema a ti mismo. Por ejemplo, en los procesos nosotros le ponemos a las personas, identifica una conversación en tu trabajo que típicamente te cuesta. Entonces la persona va buscando y dice, la reunión de los lunes con María y Juan. Sí. Entonces va empezando a saborear que el problema no es que María y Juan no hacen las cosas, el problema es cómo se da la conversación. Claro. Entonces lo hacemos que la persona vaya generando experiencias a partir de los nuevos conocimientos que tiene. Yo sé que usted no es psicólogo y que no viene a hablar del tema dentro del tema de la parte de la psicológica, pero está el tema de la conversación que puede servir hasta para la pareja, como usted lo comentaba al inicio. Y en el día a día hay parejas que por no saber conversar hasta se divorcian. Sí. Estas enseñanzas pudieran ayudarnos en nuestro día a día en esa relación. Mira, Pablo, nosotros interpersonal. Sí. Tenemos un programa que se llama Desarrollo Excelencia Ejecutiva, que es un marco ejecutivo. Y al final del taller o del programa completo, las personas me dicen, José, pero esto yo puedo utilizarlo también en mi casa con mi hijo. Y yo le digo, es cierto, porque lo que pasa es que aunque tenga un contexto ejecutivo, corporativo, el ser humano es el mismo de 8 a 5 que de 5 en adelante. Claro. Entonces, esas habilidades perfectamente, Pablo, te permite ponerlo a usar en tu casa, con las personas que tú quieres, en las reuniones que tú puedes tener fuera de trabajo, pero sobre todo te conecta contigo, te hace un mejor ser humano, porque uno está logrando cosas, uno está logrando buenas relaciones en función de la calidad de las conversaciones que estamos teniendo. Okay. Entonces, cuando uno despierta esto, se da cuenta que es más fácil poder convivir y sobre todo, y aquí te digo algo final, escuchar cosas y saber que no son tal cual las estamos escuchando. Es decir, a veces alguien te puede decir, José, tú eres un tonto, pero posiblemente la persona no quiso decir eso. Quiso decir, José, tú estás distraído. Entonces, cuando uno pregunta, cuando uno clarifica, lo hace entender con más precisión de qué cosa se trata lo que tú me quieres decir, pero también cómo voy observando y entendiendo el mundo. ¿Cuál sería, por último, cuál sería la característica principal que a resaltar o que debería tener un buen conversador? La igualación. Lograr influencia en el otro. No conversarte hacia mí, porque uno tiende a estar adentro. Cuando converso estoy afuera. Y estoy notando cosas en ti. Claro. Por ejemplo, tú estás sentado así. Sí. Si yo me sentara de esta forma, ya generara un tantito de distancia. Claro. Entonces, hay un proceso de igualación. O sea, que la parte física está involucrada. O sea, emocional, por el posicionamiento, si te mira, ese tipo de cosas se aprende también. Sí. De hecho, por ejemplo, nosotros le enseñamos a inducir un estado. Okay. Uno tiene una conversación desde un estado. Sí. Y cuando la persona se da cuenta, wow, yo tengo que tener en esta conversación un estado de atención y en esta conversación un estado de análisis, lo hace más productivo la interacción. Sí. Entonces, hay muchos elementos aparentemente sencillos, pero que marcan el resultado que tú puedes tener como ser humano y como ejecutivo. Sí. José, ¿dónde pueden aprender esto? ¿Ustedes dan unos talleres o hay sí, ¿dónde se puede hacer? Mira, nosotros trabajamos esto en 2 dimensiones. Okay. Principalmente de manera in-house en las empresas. Okay. Las empresas nos contratan y manejamos el staff
ejecutivo o un equipo de gerentes, por ejemplo, y sobre ellos desarrollamos todo el programa alineado a lo que ellos necesitan, es decir, en función de sus requerimientos específicos. Personalizados, vamos a decir. Personalizados, digámoslo así. También hacemos eventos abiertos. Por ejemplo, en junio estamos empezando todo el programa de desarrollo ejecutivo conversacional, y también pueden contactarnos a través de la página conversa.do. Ok, conversa.do. De verdad que, José, te agradecemos muchísimo el favor que nos hiciste de venir al programa. Esto es importantísimo. La gente tiene que aprender a conversar. Y como ya dijimos, no solamente en el tema empresarial, sino en nuestro día a día. Te va a ayudar de todo. Y es una forma también de hacernos entender, pero también entender a los demás. Que muchas veces eso es el problema. Es la falta de entendimiento entre ambos. No es la persona, esa es la forma en que interactúan. Es la forma en que interactúan. Eso es lo que hay que afinar para tener mejor calidad de vida y hasta para tener una mejor sociedad. Un gran placer. Para mí. De verdad que sí. Gracias por estar con nosotros. José Bretón estuvo con nosotros hablándonos sobre conversar. Señores, la palabra suena sencilla, pero muchas veces hay herramientas que nos faltan para poder lograr nuestro cometido. Así que de verdad que gracias por ayudarnos a entenderlo. Un placer. Nos vamos a la pausa. El chef Alejandro Abreu nos acompaña con la cocina saludable. Aplauso para el chef. Es el único que aplaude. Regresamos ahora.